¿cómo estás? En nombre de nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, el Melech quiere decir el Rey del universo, el Jaolán, de su majestad nuestro Rey Yahshua Hamashiach y del pueblo Kadosh, tengo el honor de darte la más cordial bienvenida a su canal, el canal de Yahweh, el canal de Yahshua Hamashiach, el canal del pueblo Kadosh, Israel del Sur. Bienvenido o bienvenida. Hoy con la parte 7 de la serie La vida ocultada de Yahshua Nazareno. Se habla de Yahshua Hamashiach como de un ser perfecto que nace santo, que su vida fue una vida totalmente perfecta y murió como alguien victorioso, alguien que triunfó. Y se habla de el Dios hecho carne, del Dios encarnado, del mismo Yahweh encarnado en un hombre, o sea, Yahweh Sabaoth caminando acá en la tierra, en la persona. Bueno, en este caso no sería de Yahshua, sino de Jesucristo, de Jesús, el Cristo. Esto desde la teología o interpretación occidental. No es la interpretación desde las raíces hebreas de la fe. Queremos sacar a la luz verdades que las queremos ir probando con elementos bíblicos y elementos históricos. ¿Para qué? Para ayudar a fundamentar nuestra fe en la verdad, para fortalecer nuestra fe en la verdad, en el conocimiento exacto de la persona y la misión de Yahshua Hamashiach. Y vamos a ir analizando esta vida en un análisis, un estudio y un análisis crítico de las Escrituras. Y hoy vamos a ver un poco sobre su persona. Luego que hayamos agotado un poco el tema de la persona humana de Yahshua Hamashiach, su vida como hombre de un tiempo, de una cultura, de una familia, practicante de una religión, practicante del judaísmo del siglo I, porque hay muchos judaísmos. Y vamos a ir interpretando esta persona y comprendiendo su misión. Luego vamos a hablar de la misión de Yahshua. Ahorita estamos centrados en la persona de él, tratando de conocerlo y de comprenderlo a él, de comprender las personas de su tiempo, de su entorno, sus contemporáneos, la forma como ellos veían, cómo veían a ellos a Yahshua, cómo lo entendían, cómo lo sentían, cómo lo interpretaban las personas que convivieron con él, su familia, sus vecinos, la comunidad religiosa o sinagoga a la que pertenecía, cómo lo veían, cómo pensaban de él, qué creían de él. Y esto lo vamos a ir descubriendo, sacando información entre líneas, aplicando las herramientas de intuición, de deducción, que nos lleva a atar cabos y sacar conclusiones. Atar cabos y sacar conclusiones en este análisis. Hoy vamos a ir primeramente allá al libro del Evangelio de Matillá. Y vamos a leer en el capítulo 11. Aquí hay un título que dice Los mensajeros de Juan el Bautista. Vamos a leer el verso 1, dice así:
cuando Yahshua terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Mashiach, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esto nos va a llevar a reflexionar sobre cosas, ¿no? Porque mire lo que está preguntando Yohanan el Bautizador. Pero cuando nosotros nos vamos al Evangelio de Yohanan, dice que Juan, o sea, Yohanan el Bautizador, vio el cielo abierto, lo vio abierto. Y el Espíritu, el Ruach HaKodesh, que descendió sobre Yahshua y se posó sobre su cabeza, y se oyó una voz del cielo claramente audible que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. A él oíd. Y Yohanan dice, Yohanan el evangelista, da testimonio de que Yohanan el Bautizador oyó esa voz, vio esa paloma, vio el cielo abierto. Entonces, si él vio todo eso y escuchó, ¿por qué le pregunta a Yahshua? ¿Por qué le pregunta? Pero estamos hablando de 2 versiones, porque en Matillá pareciera que Yohanan el Bautizador no vio los cielos abiertos, no vio el Ruach HaKodesh descender como paloma y posarse sobre Yahshua, no oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, a él oíd. Él no oyó esa voz, según Matillá. Es la deducción que podemos sacar de la pregunta que él manda a hacer desde la cárcel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estas 2 interpretaciones o estas 2 perspectivas? La de Yohanan el evangelista contradice la de Matillá, y la de Matillá contradice la de Yohanan el evangelista. ¿Cómo hacemos? Para esto nosotros tenemos que estudiar estos escritos llamados evangelios. Lo primero que tenemos que saber es lo que significa la palabra según. Cada uno de ellos lleva un según, lo que quiere decir que hay 4 según. El según Matillá, el según San Marcos, según Lucas, según Yohanan, Juan. 4 según. Cada uno tiene una información. Cada uno de ellos recopiló los hechos desde unas fuentes y presentó su evangelio desde esa información que fue recopilando de todas lo que se guardaba en la memoria histórica del pueblo. Tenemos que saber una cosa, primeramente, que
los evangelios, por ejemplo, el de Marcos, que es el primero que se escribe aproximadamente en el año 70. Imagínese usted, ¿cuántos años después de la muerte de Yahshua HaMashiach? Aproximadamente unos 40 años. 40 años después se escribe el primer evangelio. Y el de Yohanan, el evangelista, cuando se escribe, aproximadamente del 95 al 100. Entonces, ahora vamos a ver una cosa. Los tres primeros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, siendo, no es Mateo el primero en escribirse, el primero es Marcos. Lo que pasa es que está colocado en un orden que no corresponde a lo cronológico. ¿No? Entonces, primero, Marcos, Mateo, Lucas se denominan evangelios sinópticos porque tienen una sola visión con sus pequeñas diferencias, que pareciera que todos ellos se han copiado de otro documento que lo llaman el Evangelio Q. El Evangelio Q, que no aparece, no se encuentra, pero que hay un testimonio que dice que sí existió ese Evangelio Q, de donde se copiaron los tres. La otra perspectiva es que Mateo y Lucas tenían frente a ellos, cuando estaban elaborando sus evangelios, tenían a Marcos, y de Marcos fue que tomaron algunos hechos, algunos pasajes, algunos relatos, y por eso es que tienen similitud. Por eso es que tienen los mismos pasajes, las mismas parábolas, con unas pequeñas diferencias, y entonces se asegura que fue de Marcos de donde copiaron. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente, que mucha gente cree que los evangelios son anteriores a las cartas de Pablo, o sea, del rabino Shaul, pero no es así. Primero escribe Shaul sus epístolas y después, posteriormente, se escriben los evangelios. Ahora, ¿qué tiene esto de significado? ¿Qué tiene de importancia? Tiene mucha importancia por la razón siguiente, que el pensamiento paulino, la teología paulina, la interpretación paulina influyó mucho en los escritores de los evangelios, de los sinópticos y también del cuarto evangelio. Lo que quiere decir que muchas de las cosas y de las formas como Pablo, como rabino Shaul lo interpretaba, están expresadas en esos evangelios. Ahora, ¿y cuál es el problema? El problema es que en ese momento existieron escuelas del pensamiento teológico del Mashiach que diferenciaban esos pensamientos uno del otro y que los conseguimos en muchas cosas contrarias. Por ejemplo, estas escuelas pudiéramos denominarlas la escuela jacobina, que sería la escuela de Jacobo, de Santiago. Tenemos la escuela paulina, la escuela pedrina. Entonces, cada una de estas escuelas tiene una teología, una forma de interpretar al Mashiach. Pero vemos que la influencia paulina fue tan grande que también influyó. La escuela paulina influyó en el resto de las escuelas. En los discípulos de las otras escuelas también influyó, porque Marco fue el escribiente de Pedro, pero tiene mucho de la forma de interpretar de Pablo. Entonces, eso es importante saberlo en el análisis, en el estudio.
Ahora vámonos a una nueva cita. Vamos a ir al libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 5. Y vamos a leer del verso 7, 8 y 9. Dice así: Machía, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ofreciendo súplicas y gran clamor con lágrimas, o sea, llorando, con lloro, ¿yo? a aquel que lo podía librar de la muerte. ¿Yo? Pidiéndole con lágrimas, con dolor, con súplica. ¿Y cuál era la súplica? ¿Cuáles eran las lágrimas? Entonces nos vamos nosotros allá a Getsemaní. No quería rendirse al sacrificio, a la muerte. Y le suplicaba al que lo podía librar. O sea, él no podía librarse. Él no podía librarse. Si él podía librarse, entonces ¿por qué le suplicaba al que lo podía librar? Vamos a analizar esto. ¿Vio? Ahora vamos al el versículo 8. Dice, aunque era hijo, y esto de hijo lo vamos a estudiar bastante profundamente y ampliamente en las próximas partes. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que padeció. Entonces, ¿cómo pudiéramos entender esta palabra como por lo que padeció? O sea, por los trancazos que se llevó, por todas las cosas que le sucedieron. Fue que logró aprender la obediencia a causa del padecimiento, del sufrimiento, o como dirían aquí en este pueblo, a los trancazos. Por los trancazos aprendió obediencia. Entonces, quien aprende por el padecimiento, aprende obediencia, el que ya sabe obediencia o el que no sabe. Yo creo que el que aprende es el que no sabe. Y el que no sabe obedecer, ¿qué es un desobediente? Hermanos, debemos de irnos a estudiar las Escrituras como si fuera la primera vez, sin llevar ninguna influencia eclesiástica, sin ninguna influencia religiosa, como si fuera la primera vez, para nosotros poder entender esto. Aprendió obediencia. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, ahora, mire, preste atención, habiendo sido perfeccionado, pero ¿quién puede ser perfeccionado? El que es perfecto. El que es perfecto no puede ser perfeccionado. El que es perfeccionado, ni siquiera dice se perfeccionó. No, sino que otro lo perfeccionó. Fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok, aquí tenemos, ¿vio? Aprendió obediencia y fue perfeccionado. O sea, no sabía obediencia y no era perfecto. Son dos datos muy importantes para ir descubriendo la persona de Yahshua Nazareno. Eso es el aporte en esta parte el día de hoy. Aprendió obediencia, fue perfeccionado. Nos dice mucho entonces que si aprendió obediencia, lo que nos revela que era un poquito desobediente y que no era tan perfecto como se trata de mostrar, entonces también puede llevarnos a pensar en por qué sus vecinos no creían. Sus vecinos, el vecino de al lado, el vecino de enfrente, porque la gente siempre anda fijándose en la conducta del otro
y no ve lo que Yahweh está haciendo en ese hombre en ese momento, porque son personas que viven en el pasado de las personas, y crees que las personas no cambian. Las personas cambian. Las personas cambian. Entonces una persona tiene que ser entendida por lo que vive en el presente, no por lo que vivió en el pasado. Entonces, en el pasado de Yahshua HaMashiach hubo imperfección, pero luego en el presente fue perfeccionado. En el pasado de Yahshua HaMashiach hubo desobediencia, pero él aprendió la obediencia. Entonces nos conseguimos un hombre perfeccionado y obediente. Conseguimos a un ser humano perfeccionado y obediente, pero resulta ser que la gente le saca el antecedente, porque la gente recuerda el pasado. ¿Está comprendiendo usted? Y entonces ahora vamos a ver entonces en el próximo vídeo cómo esto se va a ir reflejando en su ministerio, en su trabajo, en su misión, en cuanto nosotros vayamos revisando la parte de el ministerio, de la misión de Yahshua HaMashiach en la tierra. Su proyecto, su ideal. Si te interesa, entonces quédate para la parte 8, la parte octava. Y si te gustó el tema, entonces suscríbete y activa la campanita para que sigas en este tema. ¿Cómo se titula? La vida ocultada de Yahshua Nazareno. Viene la parte 8. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos en nuestros perfiles en Facebook, Israel del Sur en Facebook, Israel del Sur en Twitter, en Instagram, en WhatsApp. Ahora sí tenemos uno abierto para el público. Se titula El Reino del Israel del Sur. Reino del Israel del Sur en WhatsApp. Pide agregarte a Reino de Israel en WhatsApp para que estemos allí en contacto directo. También quiero decir una cosa: si usted le gusta este trabajo, cree que es importante, que ayuda a las personas a comprender la verdad, a alcanzar más conocimiento, a tener más madurez espiritual, y usted quiere colaborar con su ofrenda, sembrando su granito de arena, acá poniendo su granito de arena para que este conocimiento vaya llegando a miles, decenas de miles, centenas de miles, millones, vayan siendo alcanzadas con la luz del conocimiento de Yahshua HaMashiach, que es vida eterna, como dice allá en Yohanan 3:17. Esta es la vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Eloha verdadero, y de Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. El Eloha verdadero, enviador, y el Mashiach enviado. Muchísimas gracias. Yahweh te bendiga. Voy a dar bendición sacerdotal para ti, para tu vida, para la vida de tu familia, conforme a como lo ordena Yahweh. Extiende tus manos hacia acá. Voy a pronunciar la palabra de bendición. Dice la palabra así: Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dijo: con estas palabras bendeciréis a los hijos de mi pueblo. Yahweh te bendiga y te guarde. Amén. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Yahweh alce sobre ti su rostro. Amén. Tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Ponga en ti shalom. Ponga en ti paz. Mis amado o amada, te amo mucho, el amor de Yahshua HaMashiach. Muchísimas gracias. Gracias por estar allí. Gracias por escuchar. Gracias por seguirnos. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem.